el ingreso de patógenos. Es decir, sería el primer mecanismo de defensa, el cual se considera parte del sistema inmune innato. Estos mecanismos de defensa, además de ser físicos, es decir, de crear una barrera física que separa el organismo del medio extracelular, también tiene un componente que es químico, una barrera química. Cuando nosotros nos referimos a la barrera química, nos estamos refiriendo a, por ejemplo, el pH ácido que está presente en el estómago y que va a evitar que ciertas bacterias o otro tipo de patógenos proliferen, a las enzimas degradativas que están presentes, por ejemplo, en las lágrimas o en la saliva. Es decir, son sustancias químicas o que actúan de manera química para eliminar a los patógenos. Otra de las barreras que también están presentes, sobre todo en el epitelio respiratorio, por ejemplo, son las cilias. Y estas cilias lo que van a hacer al moverse es eliminar al patógeno causado por esa. Ahora bien, como yo les mencioné anteriormente, las células de la inmunidad innata son los polimorfos nucleares. Los polimorfos nucleares son los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos y los mastocitos. Estas células son células que contienen una gran cantidad de gránulos, por lo cual siempre se dice que cuando se activan degranulan, es decir, que eliminan el contenido de los gránulos. Ay, por favor, pueden apagar los micrófonos todos. Cuando los granulocitos o polimorfos nucleares degranulan, el contenido de estos gránulos es liberado y como en general contienen una gran cantidad de enzimas degradativas o enzimas que captan ingredientes necesarios para el crecimiento de los patógenos, tienen propiedades muy importantes dentro de los mecanismos de defensa. Incluso algunos, como los neutrófilos, también son fagocitos, es decir, que tienen la capacidad de fagocitar microorganismos. Otra de las células muy importantes del sistema inmunitario son las células dendríticas. Ustedes pueden ver aquí, están rodeadas por un círculo rosa. Están en la intersección de la inmunidad innata y adaptativa. Y justamente este es el papel que tienen. Es decir, son las células que están encargadas, son células de la inmunidad innata, pero que están encargadas de iniciar la respuesta adaptativa. Por eso se las considera que están como en una interfaz. Además de las células que componen la inmunidad innata, también tenemos componentes humorales de la respuesta inmune. Estos componentes humorales de la respuesta inmune son principalmente todas las proteínas del complemento. En una clase posterior vamos a ver en más detalle cómo actúa el complemento en la clase de inmunidad innata, pero básicamente, para que ustedes entiendan, es un sistema que se activa por proteólisis y en forma de cascada, es decir, que se amplifica a partir de una o algunas moléculas hasta tener muchísimas moléculas que están interactuando entre sí y, por ejemplo, generando la lisis de los patógenos. Otra sustancia soluble que son muy importantes dentro de la inmunidad humoral de la respuesta innata son los péptidos antimicrobianos. Los péptidos antimicrobianos en general están presentes en las secreciones, están presentes, por ejemplo, en las secreciones que se dan a nivel de glucosa digestiva, y como su nombre lo dice, su principal función es tener funciones antimicrobianas. Hay algunas proteínas solubles, por ejemplo la proteína C reactiva, es una proteína muy importante desde el punto de vista de la clínica, ya que cuando está presente en concentraciones elevadas está indicando un proceso de tipo inflamatorio. Y distintas estructuras que van a unir patógenos que las vamos a ver también con detalle en la clase próxima. Dentro de la inmunidad adaptativa, como les dije anteriormente, vamos a tener a los linfocitos T y a los
linfocitos B, que a través de receptores que van a expresar en su membrana, que se llama BCR en el caso de los linfocitos B y TCR en el caso de los linfocitos T, a través de los cuales van a reconocer específicamente a los antígenos. Y una vez que los reconozcan, estas poblaciones celulares van a funcionar y se van a activar y se van a distinguir en células protectoras y entre ellas algunas células de memoria. La rama umbral de la respuesta inmune adaptativa está caracterizada por los anticuerpos. Los anticuerpos son producidos por los linfocitos B y si bien los linfocitos B forman parte de la respuesta celular, justamente su principal producto, es decir, los anticuerpos, son los que componen la inmunidad humoral adaptativa. ¿Qué órganos componen entonces el sistema inmune? La clasificación general que manejamos es la de órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios. En algunos libros también pueden ver terciarios o estructuras terciarias, que si bien existen, no las vamos a tener en cuenta para este seminario. Los órganos linfoides primarios son la ósea y el quimo. La principal función que tienen estos órganos linfoides primarios es dar origen y madurar a todas las células del sistema inmune, ya sea innato o adaptativo. En el caso particular de los linfocitos T, son las únicas células que realizan sus primeros pasos, o sea, se da origen a los progenitores en médula ósea, los cuales luego van a migrar al timo para terminar ahí de madurar y generar células maduras que luego van a salir a la periferia. El resto de las células madura en médula ósea. Dentro de los órganos linfoides secundarios vamos a tener a los ganglios linfoides, al vaso, a las placas de Peyer, que están ubicadas en el intestino delgado, y a todo el sistema de mucosas, que se conoce como MAL. Quiere decir tejido linfoide asociado a mucosa. Dentro del MAL vamos a tener diferentes subclasificaciones, y una de las más conocidas es GAL, que sería el sistema inmune asociado al tracto gastrointestinal, pero también está el VAL, por ejemplo, que es el sistema linfoide asociado a los bronquios. También tenemos el NAL, que es el tejido linfoide asociado a nasofaringe, y así podemos continuar, porque tenemos distintos tipos de mucosas, los órganos sexuales, las vías urinarias, etc. En este gráfico, ustedes pueden ver claramente cómo los distintos ganglios se ubican formando cadenas ganglionares, y estas cadenas ganglionares están interconectadas entre sí por el sistema linfático. Hay una cantidad muy numerosa de ganglios en el organismo. Los más estudiados y quizás los más conocidos son los ganglios cervicales, los axilares, los intercostales, los ganglios lumbares, los ilíacos y los inguinales. Sin embargo, no son los únicos. Otro tipo de estructura que a veces se la clasifica como ganglio, pero no necesariamente tiene la misma estructura que un ganglio linfoide típico, son los adenoides y las adeninas. El apéndice también es otra estructura linfoide secundaria. Las placas de Peyer tienen también una estructura similar a la de los ganglios, pero tienen algunas diferencias estructurales que ustedes las van a ver con mayor profundidad en la clase de mucosa. El vaso, por último, es otro de los órganos linfoides secundarios que vamos a ver a lo largo del desarrollo de la materia. Los ganglios filtran todo aquello que drena en el sistema linfático. El sistema linfático es un sistema que va a drenar el intersticio, y es decir, que de estar presente algún antígeno o algún microorganismo en el intersticio
celular, este va a drenar hacia la linfa y la linfa va a ser tamizada por los ganglios linfoides y de esta forma se van a atrapar distintos antígenos que puedan estar en circulación para que en el órgano linfoide secundario se produzca el encuentro con un linfocito específico, es decir, un linfocito T o B que pueda reconocer ese antígeno específicamente y dar inicio a la respuesta inmune adaptativa. Es importante que ustedes recuerden que el inicio de la respuesta inmune adaptativa sí o sí se da en los órganos linfoides secundarios, no se da en ningún tipo de tejido periférico, solamente en los órganos linfoides secundarios, ya sea ganglio, placa de Peyer, vaso, adenoides o endotelios. En cualquiera de los órganos del sistema inmune de los que estemos hablando, ya sea primario o secundario, vamos a tener que considerar siempre dos elementos tisulares. Uno de estos elementos es el estroma y el segundo es el parénquima. El estroma, en general, lo consideramos una estructura de sostén que tiene como función principal brindar un microambiente especializado para la función de las células que particularmente van a alojarse durante ciertos periodos de tiempo en ese determinado órgano. Estas células son fijas, no presentan movilidad, es decir, no son células migratorias, y son capaces de producir distintos tipos de mediadores. Por ejemplo, pueden producir citoquinas, hormonas, que van a ayudar, ya sea a madurar, a activar, a diferenciar, dependiendo del órgano del que estemos hablando, a las células que vamos a llamar del parénquima. En este caso, las células del parénquima van a ser las células hematopoyéticas o las células linfoides. Estas células van a tener capacidad migratoria, es decir, se van a movilizar dentro del órgano, ya sea primario o secundario, recibiendo distintos tipos de señales del estroma para que sea madurar, activarse o diferenciar. Obviamente, para que esto ocurra, tiene que haber interacciones entre células y células, ya sea entre las células del parénquima y el estroma, o entre células del parénquima en sí misma. Esto va a depender del tipo de interacción y del tipo de órgano. Pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta que en un órgano linfoide, ya sea primario o secundario, vamos a tener el órgano linfoide, las células que migran a través de él, ya sea por distintos motivos, para madurar, para activarse o lo que sea, y también en ese mismo órgano va a haber producción de mediadores, a los que vamos a conocer con el nombre genérico de citocinas. Estas citocinas son un grupo enorme de mediadores que van a cumplir distintas funciones, y estas las vamos a ver a lo largo de la cursada. Dentro de ese grupo de citocinas existen distintos subgrupos a los que podemos conocer, por ejemplo, con los nombres de interferones, quimioquinas, factores de crecimiento, interleuquinas, etc. Ustedes estos nombres los van a ir aprendiendo a lo largo de la cursada, ya que hay algunos en particular que nos interesan que ustedes conozcan. Ahora bien, decimos entonces que en los órganos linfoides primarios, particularmente en la médula ósea, tiene lugar el proceso madurativo de todas las células hematopoyéticas, es decir, tiene lugar la hematopoiesis. La hematopoiesis ocurre a partir de una célula stem cell que es autorrenovable y a partir de la cual se van a originar tanto la progenie linfoide como la progenie mieloide. La primera diferenciación que sufre esta stem cell es diferenciarse en una stem cell que va a ser una progenitora linfoide, ¿sí? Fíjense, esto voy a decir célula linfoide progenitora, o en inglés está en realidad, célula progenitora linfoide, o en una célula progenitora mieloide, ¿sí? La célula progenitora linfoide es la que va a dar lugar a los linfocitos T y B. En la médula
médula ósea, se va a producir todo el proceso madurativo de los linfocitos B, ¿sí? Mientras que solo una parte de los linfocitos T, es decir, el progenitor linfoide, va a migrar a timo y en timo va a finalizar su proceso madurativo. En cambio, la célula progenitora mieloide va a dar lugar en médula ósea propiamente dicho a todo el resto de las células, ya sean granulocitos o polimorfonucleares, como ustedes quieran llamarlo, monocitos, macrófagos, células dendríticas e incluso eritrocitos y plaquetas. Es decir, que tanto la serie blanca como la serie roja van a generarse en médula ósea. La médula ósea, ¿cómo está constituida? En extrema está constituido por sinusoides medulares, que no son otra cosa que células endoteliales, por fibras reticulares, por adipocitos. Hay una gran cantidad de macrófagos que van a producir mediadores, que van a mediar los procesos madurativos, pero también van a fagocitar a aquellas células que mueran, y arterias, porque es un órgano que está irrigado. El parénquima justamente va a estar constituido por todas las células que están realizando la hematopoiesis, es decir, por todas aquellas células que están madurando en la médula ósea. Cuando nosotros hablamos del proceso madurativo en médula ósea, nos estamos refiriendo a un ser recién nacido o adulto. Y tenemos que tener en cuenta que la hematopoiesis durante el periodo fetal tiene lugar en otros órganos. Por ejemplo, puede tener lugar en el vaso fetal, en el hígado e incluso en el saco vitelino. Pero les vuelvo a repetir, estos órganos solo sustentan la hematopoiesis durante el periodo fetal. Luego del nacimiento es la médula ósea la encargada de realizar el proceso de hematopoiesis. ¿A qué nos referimos cuando decimos que una célula madura? ¿Sí? Una célula madura a través de un proceso gradual que le va a ir permitiendo adquirir nuevas características fenotípicas y funcionales. Una de las principales características del proceso madurativo, especialmente cuando hablamos de linfocitos T y B, es la adquisición de los receptores de reconocimiento de antígeno, es decir, del BCR en el caso del linfocito B o del TCR en el caso del linfocito T. Como ustedes pueden ver en este gráfico, están sintetizados de forma muy simple cuáles son los distintos estadios madurativos por los cuales atraviesa en el timo un linfocito T hasta convertirse en un linfocito CD4 o un linfocito CD8 maduro, que luego vamos a encontrar en periferia. Por ejemplo, los estadios más tempranos madurativos se llaman DN1, DN2, DN3 y DN4, a los que conocemos con el nombre genérico de DN por doble negativos. Y este doble negativos hace alusión a que estos estadios más inmaduros no expresan ni el CD4 ni el CD8. Luego de estos estadios más inmaduros, la célula madura a un estadio que se llama doble positivo, en donde expresan o coexpresan tanto el CD4 como el CD8. Esta población doble positiva es muy numerosa en el timo y es muy importante en los mecanismos de selección química, es decir, los mecanismos que están involucrados en la tolerancia a lo propio. La gran mayoría de estas células son eliminadas en el timo, en un proceso que es energéticamente muy caro, ya que se eliminan todos aquellos clones que podrían ser autorreactivos. Una vez que las células maduran y que fueron seleccionadas, vamos así ya a tener a las células CD4 o CD8 tal cual las vamos a encontrar en periferia. Los linfocitos B, por el contrario, en médula ósea, realizan toda una serie de estadios madurativos a través de los cuales, que no nombré, en el estadio doble positivo también ya se expresa el receptor
acción de ese receptor es lo que permite establecer los mecanismos de tolerancia. Al tener un receptor ya puede reconocer un antígeno y uno puede evaluar si está reconociendo antígenos propios o no propios, cuáles se reconocen con baja. En médula ósea con los B pasa algo general, los estadios más maduros no expresan el receptor del B y atraviesan distintos estadios que se llaman ProB, PreB, PreB2, PreB3, en donde se empiezan a reordenar los genes del receptor del B y luego ya se alcanzan las células más maduras del B, tal cual lo vamos a encontrar en circulación. En este gráfico lo que ustedes pueden ver es en forma clara también algo similar a lo que vimos anteriormente, que yo les comentaba que los estadios más maduros no expresan receptor para el BCR y recién en el estado pre-B el linfocito B va a expresar en su superficie el receptor del linfocito B o BCR, que no es otra cosa. Cuando nosotros estamos hablando de linfocitos que maduran en la médula ósea, son linfocitos vírgenes, estos van a tener sobre su superficie, como BCR, inmunoglobulina de la subclase M o de la subclase D. Es decir, que siempre que hablemos de un linfocito B naïf, va a tener como receptores en su membrana inmunoglobulina M o D, y nunca de tipo A, E o G. En el vaso, los linfocitos B, es decir, una vez que ya maduraron en el salieron a periferia, en el vaso los linfocitos B se van a ubicar principalmente en dos zonas. La zona más importante en donde se ubican los linfocitos B es el folículo. El folículo es una estructura que se organiza en el área más externa del vaso, tiene generalmente una forma circular u ovoide, mientras que hay otra población de linfocitos que se van a llamar los linfocitos de la zona terminal, de la zona marginal, que se van a ubicar justamente en la zona marginal del vaso. ¿Por qué estamos hablando de dos poblaciones de linfocitos? Porque en realidad existen tres poblaciones de linfocitos. Hay un grupo de linfocitos al que vamos a conocer como linfocitos B1, que son los linfocitos que se generaron durante el desarrollo fetal, que como yo les había comentado anteriormente, podía tener, por ejemplo, lugar en el hígado. Los linfocitos B, que se generan durante el desarrollo fetal y que van a recibir el nombre de linfocitos B1, son linfocitos que son capaces de producir anticuerpos naturales. Estos anticuerpos naturales son anticuerpos que tienen un bajo grado de especificidad y que en algunos casos pueden producirse ante estímulos muy simples, y estos linfocitos se los distingue de los dos restantes por la expresión del correceptor CD5. Se cree que estos anticuerpos naturales se producen o están relacionados con los microorganismos saprófitos de nuestro organismo, es decir, aquellos, por ejemplo, bacterias que ocupan distintos nichos, como por ejemplo el intestino, y que son capaces de generar cierta estimulación antigénica sobre los linfocitos B. Las poblaciones restantes, quizás numéricamente más importante, es la población B2 o células B2 convencionales. Estas células B2 convencionales o foliculares son los linfocitos B más numerosos y son los que ocupan justamente los folículos linfoides, que son los que yo le había mostrado en esta área del vaso. Otra población B2, mucho menor, en número más minoritaria, son las células P de la zona marginal del vaso, que eran las que yo les había comentado, que se ubicaban en
presencial justamente en la zona marginal. Aparentemente, estos linfocitos de la zona marginal también son capaces de reconocer estructuras más conservadas evolutivamente, asociadas a bacterias saprófitas o a moléculas ricas en glúcidos o en sacáridos, mientras que los linfocitos B2 convencionales están más orientados al reconocimiento de antígenos de tipo proteico. Cuando nosotros hablamos del receptor del linfocito B, no solo hablamos de una inmunoglobulina de superficie, que como yo les comenté anteriormente, en el caso del linfocito NAIF, podía ser una inmunoglobulina de tipo IgM o de tipo IgD. Cuando nosotros nos referimos al receptor del linfocito B, estamos haciendo alusión a un complejo macromolecular que está formado no solo por la inmunoglobulina de superficie, sino también por una serie de correceptores que son moléculas accesorias que van a ayudar a traducir una señal, a traducir al interior celular una serie de señales que van a llevar a la activación celular, ¿sí? Es decir, que, por ejemplo, cuando un linfocito B reconoce un antígeno, que ustedes lo pueden ver acá como esta estructura celeste con estos piquitos amarillos, cuando un linfocito B entonces reconoce a través de su inmunoglobulina de membrana un determinado antígeno, es necesaria la presencia de todos estos correceptores que van a recibir el nombre de IgB, IgA, CDR21, CD19 y CD81, para poder traducir justamente una serie de señales hacia el interior celular que lleven a la activación del linfocito, es decir, que permitan que este linfocito que reconoció un antígeno prolifere, se active y adquiera funciones efectivas. Ahora bien, ¿qué sucede en el timo? El timo, al igual que la médula ósea, está formado por un estroma y un parénquima. El estroma en la médula ósea está formado principalmente por unas células epiteliales corticales. Normalmente se las llama TEX, ¿sí? Por la abreviatura en inglés. Estas células epiteliales corticales, TEX, tienen diferentes funciones según se expresan en la corteza tímica o en la médula tímica. El timo, al igual que los ganglios, podemos dividirlos en corteza y médula. Incluso los ganglios, a su vez, tienen una zona que se llama paracorteza, que la vamos a ver más adelante. Estas células epiteliales tímicas, como habíamos mencionado anteriormente, como cualquier célula estromal, tiene como función principal sostener el desarrollo madurativo de, en este caso, los linfocitos T, a través de interacciones célula-célula y de la producción de un número de mediadores muy importante que va a guiar a los timocitos en desarrollo a través del timo, viaje que hacen a través del timo, que les permite adquirir en forma secuencial la expresión de distintos marcadores en su superficie. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que los linfocitos T pasaban por varios estadios que llamaban doble negativo, B doble positivo y después simple positivo? En este caso ustedes pueden ver a la izquierda de este gráfico el estroma. El estroma, como les dije, está formado por la célula epitelial tímica, pero también hay una presencia muy importante de células dendríticas, de macrófagos y unas estructuras muy particulares que aún no se sabe bien para qué sirven, que se llaman cuerpos de Haskell. Todas estas células son entonces las que van a generar el medio ambiente propicio para la maduración de los linfocitos. El progenitor linfoide, que viene desde médula ósea, que va a dar lugar a los linfocitos T, ingresa al timo a través de unas vénulas que están en la unión córtico-medular. Estas venas van a permitir entonces la entrada de los progenitores linfoides, y estos, a medida que entran, van a tender a migrar hacia la corteza tímica, y a medida que migran hacia la corteza tímica van madurando y atraviesan el estadio de 1, de 2, de 3, hasta llegar al de 4, y en el estadio doble positivo
que es donde se ubican más periféricamente dentro del timo, es decir, más pegado a la corteza, empiezan a adquirir el receptor T, TCR. La adquisición de este receptor va a permitir que estas células puedan interaccionar con células presentadoras de antígenos y por este mecanismo se van a dar los procesos de selección positiva y negativa que van a llevar a la tolerancia a antígenos. Una gran cantidad de linfocitos, como yo les decía anteriormente, son eliminados en este paso, ya que se consideran que pueden llegar a ser autorreactivos, y solo aquellos que hayan sido seleccionados positivamente, es decir, que los procesos hayan demostrado que no reconocen antígenos propios, van a seguir los pasos madurativos y se van a transformar en linfocitos T simple positivos CD4 y CD8, y luego van a salir nuevamente a periferia a través de las mismas médulas por las cuales había entrado el progenitor. Aproximadamente se cree que todo este proceso lleva un mes. Ahora bien, ¿solo los linfocitos TCD4 y CD8 mejoran el timo? No. También mejoran otro tipo de células, como las células T reguladoras, cuya principal función es suprimir la respuesta inmune hacia antígenos propios. Estas células se las llama, estas células se llaman Treg por T reguladoras y son linfocitos T, CD4, que son reguladores o supresores. Otra población de linfocitos T que también maduran en el timo son los llamados linfocitos T gamma delta. ¿Qué diferencia un linfocito T gamma delta de un linfocito CD4-CD8? Justamente en el nombre de las cadenas que forman el receptor TCR. Tanto el linfocito CD4 como el CD8 tienen un TCR formado por las cadenas alfa y beta. Y por esa razón ustedes pueden ver que aquí los linfocitos CD4 y CD8 nombran a su TCR como alfa y beta. Es decir, cada una de estas cadenas, una es alfa, otra es beta. Una es alfa, otra es beta. Métanse en el directo de Mariano, porque yo me tengo que ir y no va a quedar nadie que lo pueda poner. Si bien tiene un receptor TCR alfa-beta, también puede expresar o coexpresar el receptor CD4. Escuchan, ven y si no hablan de Mariano. Lo mismo ocurre con el CD8. El CD8, si bien tiene un TCR alfa-beta, va a expresar un correceptor llamado CD8. En cambio, los gamma-delta tienen un receptor que está formado por otros dos tipos de cadenas, justamente llamadas gamma y delta. ¿Qué diferencia estas dos poblaciones de linfocitos? En que los alfa-beta en general están especializados en reconocer antígenos proteicos, mientras que los gamma-delta están más bien especializados en reconocer antígenos lipídicos o que tienen una composición lipídica, puede ser una lipoproteína o un glucolípido. Particularmente estas células gamma-delta tienen un repertorio mucho más restringido que las alfa-beta y por esta razón se las considera como parte de la inmunidad natural, es decir, de la inmunidad innata, más que de la inmunidad adaptativa. Otro linfocito T, otra célula que expresa un TCR, mejor dicho, que también madura en el timo, son los linfocitos NKT. Ustedes recuerdan que los natural killer, los NK, son células de la inmunidad innata, pero existe una población híbrida, podemos llamarla así, híbrida, entre un natural killer y un linfocito T, que es justamente el NKT, y no es otra cosa que una célula natural killer que además expresa un TCR con una especificidad para distintos tipos de antígenos. Como ya les nombré anteriormente, los procesos de selección positiva y negativa que se dan en el timo son los que van a permitir que solo maduren aquellos linfocitos que tienen una baja probabilidad de reconocer antígenos propios. Es decir, que aquellos linfocitos que reconozcan antígenos propios con una alta avidez o con una alta afinidad van a ser
activamente eliminados en el enemigo. Obviamente, estos procesos pueden llegar a fallar, y una falla en los procesos de selección justamente da lugar a una patología que conocemos como patologías autoinmunes. En realidad son un número enorme de patologías a las que englobamos dentro de las patologías autoinmunes. Además de los mecanismos de tolerancia central, que se dan a nivel del timo y de la médula ósea, también existen mecanismos de tolerancia periférica adicionales, es decir, que si algún linfocito por alguna razón escapó al mecanismo de tolerancia y tiene, obviamente, alguna capacidad autorreactiva, existen una serie de mecanismos de reaseguro en la periferia, como por ejemplo la energía clonal, que van a evitar que ese linfocito sea capaz de reaccionar contra estructuras propias, causando, por ejemplo, autoinmunidad. En esta diapositiva justamente lo que ustedes ven es cuál es la estructura del TCR en un linfocito alfa-beta. Justamente ven que existen dos cadenas, una que recibe el nombre de alfa y otra que recibe el nombre de beta. Ahora bien, al igual que lo que ocurría con el receptor del linfocito B, en donde había un número importante de moléculas coestimulatorias encargadas de reducir la señal, en el linfocito T pasa algo similar. Este receptor TCR va a estar acompañado de correceptores, principalmente del CD3, que van a ser justamente los encargados de transmitir la señal al interior celular para activar ese linfocito cuando el TCR reconozca su antígeno específico. Ahora bien, un concepto que yo creo que ustedes ya deben manejar es el de repertorio. Cuando nosotros hablamos de repertorio de linfocitos B o repertorio de linfocitos T, nos estamos refiriendo al número de linfocitos B o T que expresan un TCR específico para un determinado antígeno. Es decir, que nuestra colección de linfocitos T o de linfocitos P es lo que genera el repertorio. Para que ustedes tengan una idea del volumen del repertorio, se estima 1 por 10 a la 9 linfocitos B con BCR diferentes. Y una cantidad similar, es decir, 1 por 10 a la 9 linfocitos T con receptores diferentes. Es decir, que estaríamos hablando de 1 por 10 a la 18 posibilidades de reconocer antígenos en nuestro repertorio de receptores tanto B como T. Cada uno de estos clones, es decir, cada una de estas células que expresa un receptor particular, en caso de encontrarse con un antígeno, va a proliferar, es decir, va a generar su expansión clonal, va a generar muchas células iguales a sí misma que expresan el mismo receptor, y cada una de esas células, luego de que se expandió clonalmente, te va a activar y va a generar una respuesta inmune específica. Ahora bien, ¿cómo es la estructura de un órgano linfoide? ¿Dónde se ubican los linfocitos B, los linfocitos T? ¿Por dónde ingresan los antígenos y por dónde ingresan los linfocitos vírgenes o naïf? Cuando nosotros hablamos de linfocitos vírgenes o naïf, nos estamos refiriendo a un linfocito que finalizó su proceso madurativo, ya sea en médula o en timo, y que está recirculando tratando de encontrar su antígeno específico, pero que aún no lo ha hecho. Por eso se considera linfocito virgen de encuentro con un antígeno. Como yo les dije anteriormente, los órganos linfoides secundarios son los órganos donde se inicia la respuesta inmune adaptativa. Es decir, que como los B y los T son justamente las células principales de la respuesta inmune adaptativa, y este encuentro o este inicio de la respuesta adaptativa debe darse en el órgano linfoide secundario, tanto el ganglio como el vaso justamente están estructurados de manera tal de permitir ese encuentro. Los linfocitos B y T vírgenes van a ingresar al ganglio a través de las vénulas, ¿sí?,
El ganglio está irrigado tanto por vena como por arteria, y en unas estructuras venulares especiales que solo se encuentran en los ganglios, llamadas vénulas del endotelio alto, justamente porque es un endotelio alto. Estas estructuras son las que van a estar encargadas de permitir el ingreso de los linfocitos vírgenes. Los linfocitos B se van a acomodar en estructuras que están en la cápsula, perdón, no en la cápsula, en la corteza ganglionar, y van a formar los folículos, al igual que lo que yo les había mostrado en vaso. Estos folículos B van a estar claramente ubicados en la corteza, y por debajo, un área que se la conoce con el nombre de paracorteza, va a ser la encargada de localizar a los linfocitos T, que igualmente entran por las vénulas del endotelio alto. Es decir, que tenemos en ganglio linfocitos B localizados en corteza, linfocitos T localizados en paracorteza. Ambos se tienen que encontrar con su antígeno específico para iniciar la respuesta inmune adaptativa. ¿Cómo ingresan al ganglio los antígenos? Recordemos, como les dije anteriormente, la linfa drena todo aquel contenido del intersticio, donde puede haber patógenos, microorganismos, incluso saprófitos, o estructuras que pueden actuar en sí mismas como antígenos, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, una toxina que elimina una bacteria. Cualquiera de estos antígenos en general va a drenar entonces del intersticio y va a ser captado por la linfa, y la linfa va a drenar a través de vasos linfáticos aferentes, ¿sí? A través del órgano. Es decir, el ganglio va a actuar como un filtro, reteniendo todos aquellos antígenos que hayan sido filtrados o hayan salido del intersticio al vaso linfático. Los antígenos entonces que entran a través de la linfa van a poder interaccionar con los linfocitos B, y en caso que un linfocito B se encuentre con su antígeno específico, va a activarse, y este centro germinal se va a transformar, este folículo, perdón, se va a transformar en un centro germinal en donde vamos a tener una gran cantidad de linfocitos B proliferando y diferenciándose. Por el contrario, los linfocitos T no pueden reconocer a los antígenos en forma soluble, es decir, aquellos antígenos que simplemente han drenado. Los linfocitos T, requieren de que el antígeno esté siendo presentado por una célula presentadora profesional. Y la célula presentadora profesional, por excelencia, sobre todo en la primera respuesta o ante el primer encuentro con un antígeno, es la célula dendrítica. La célula dendrítica, una célula dendrítica que, por ejemplo, captó un patógeno a nivel de piel, va a tener que captar ese antígeno, procesarlo y presentarlo sobre las moléculas de histocompatibilidad, ¿sí? Esa presentación del antígeno de histocompatibilidad sobre la dendrítica va a permitir que el linfocito T reconozca específicamente su antígeno, que está presentado, que está restringido, también se lo dice, por el MHC o el complejo mayor de histocompatibilidad. Es decir, que el reconocimiento del linfocito B y del linfocito T se da de forma diferente. El T requiere que una célula dendrítica haya migrado hasta el ganglio portando el antígeno, mientras que el linfocito B simplemente va a reconocer un antígeno que haya drenado a través de la linfa. En esta diapositiva ustedes ven algo muy similar a lo que les mostré anteriormente. Acá se ve más claramente dónde se ubican los linfocitos B, en los folículos linfoides. En estos folículos linfoides también hay células dendríticas foliculares que también están encargadas de presentarle antígenos a los linfocitos B, pero de una forma diferente al cual lo hace la dendrítica, ya que estas células dendríticas foliculares no hacen procesamiento del antígeno, simplemente lo captan sobre su superficie. Esta es entonces la zona B, y esto que vemos acá en blanco es la zona T o paracorteza.
Estas estructuras que ustedes ven punteadas son las áreas de las vénulas en el endotelio alto, donde justamente ingresan los linfocitos T y B. Los T se van a quedar en la zona paracortical, mientras que los B van a migrar hacia la zona B, o sea, los folículos linfoides, para tener ahí su encuentro con el antígeno. Es decir, fíjense que ustedes acá tienen una síntesis de esto que yo les comentaba. En la paracorteza vamos a tener a los linfocitos T, a las vénulas del endotelio alto, a las células dendríticas que han migrado de un tejido periférico llevando un antígeno, y algunas células que se llaman convencionales o interdigitantes. Entre ellos tenemos los conductos fibroelásticos reticulares. En la corteza vamos a tener a los linfocitos B naïf y a las células dendríticas foliculares, que, y vuelvo a repetir, no es lo mismo una célula dendrítica convencional, como las que vimos en el movimiento de la clase, o las células dendríticas foliculares, que si bien el nombre es similar, funcionan de forma muy diferente. Ahora bien, ¿cómo se genera el tráfico linfocitario? Dijimos que las células del parénquima en cualquier órgano eran células móviles. Y justamente estas células se mueven dentro del órgano, pero también pueden salir de él para ir a otro órgano. De hecho, la mayor parte de los linfocitos va de un ganglio a otro ganglio buscando su antígeno específico. Se cree que aproximadamente hacer una vuelta, o sea, recircular todo el sistema a un linfocito le lleva aproximadamente un día. Y este tráfico se va a dar alternando entre linfa y sangre. Es decir, que primero van, por ejemplo, un linfocito naïf va a ir por linfa, atravesando o ingresando en distintas cadenas ganglionares, hasta que finalmente el contenido de los vasos linfáticos es volcado al ducto torácico y de ahí entran a sangre. Nuevamente, todos los linfocitos que ingresaron a sangre van a volver a ingresar a los órganos linfoides secundarios, particularmente los ganglios, por las vénulas del endotelio alto, para volver a generar todo el ciclo vitral. Ahora bien, el tráfico que realiza, o el proceso migratorio que realiza un linfocito T o B naïf o virgen, no es el mismo que un linfocito B que se activa. Y esto depende en gran medida de moléculas que se expresan sobre su superficie, que van a determinar hacia dónde y cómo debe migrar un linfocito virgen o un linfocito activo. Si nosotros estamos hablando de linfocitos vírgenes, es decir, aquellos linfocitos que aún no han tenido su encuentro con un antígeno, justamente lo que va a prevalecer es que estos linfocitos migren a través de las distintas cadenas ganglionares para ver si se produce el encuentro con su antígeno, ¿sí? Entonces, como dijimos anteriormente, fíjense, esta es la estructura de un ganglio, acá está graficado en forma muy simplificada. El linfocito ingresa, ya sea T o B, ingresa a través de las vénulas del endotelio alto, hace un screening de los antígenos que están posicionados en ese ganglio, y en caso de no encontrar o no tener un encuentro con su antígeno específico, este linfocito va a salir del ganglio a través de los vasos linfáticos aferentes para ingresar en el ganglio que está a continuación en la cadena ganglionar a través de los vasos linfáticos aferentes de este ganglio linfático. Nuevamente, el linfocito hará una búsqueda de su antígeno. Si no lo encuentra, va a permanecer un tiempo acostado en este ganglio y nuevamente va a salir por el vaso linfático aferente para ingresar así sucesivamente a los distintos ganglios que están a continuación en el dedo. En un determinado momento, estos linfocitos van a ser captados por la circulación linfática. Esta circulación linfática que tiene las células vírgenes va a volcarse en el ducto torácico a la circulación general. Es decir, que en ese momento estos linfocitos
entran en la circulación sanguínea, ¿sí? Es decir, vuelven a sangre. Una vez que están en sangre, podrán nuevamente ingresar en todas las cadenas de ganglio a través de las vénulas del endotelio alto para hacer posteriormente su recorrido a través de linfa, y en caso de no volver a encontrarse con el antígeno, van a volcarse nuevamente a circulación sanguínea. Ahora, ¿qué sucede si uno de estos linfocitos se encuentra con su antígeno? El primer paso es similar al anterior, es decir, un linfocito naïf ingresa a través de las venas del endotelio alto, hace un screening, no encuentra nada, sale por los vasos linfáticos diferentes e ingresa en el ganglio linfoide que está a continuación en la cadena ganglionar. En este ganglio, justamente, una célula dendrítica que había captado un antígeno en la periferia e ingresó también por un vaso linfático diferente al ganglio, va a ser capaz de presentarle un antígeno, en este caso, a un linfocito T. Cuando se dé esta interacción, es decir, cuando el linfocito T reconozca el antígeno sobre la célula presentadora, y esta célula presentadora va a estar presentando este antígeno sobre el complejo mayor de histocompatibilidad, esto va a hacer que a través de esas señales que consiguen, esa traducción de señales que realizan los correceptores del TCR, particularmente el CD3, ese linfocito T se va a activar. Es decir, ya no va a ser más un linfocito T virgen, va a ser un linfocito T que empieza a generar en su interior señales que los van a llevar a la activación. Esta activación, o parte de este mecanismo de activación, lo que logra es que el linfocito cambie algunas moléculas en su superficie que van a hacer que este ya no siga el patrón migratorio que habíamos mencionado anteriormente para los linfocitos naïf, sino que justamente le permita, una vez que sale a través del vaso linfático eferente e ingresa a la circulación general, poder migrar directamente al tejido de donde proviene el antígeno que reconoció en el ganglio linfoide. Es decir, no va a ser este recorrido hacia la izquierda que habíamos realizado anteriormente para los naïf, es decir, ya no va a ingresar a través de las vénulas del endotelio alto en un ganglio linfoide, sino que directamente va a migrar hacia el tejido del cual proviene el antígeno que ha reconocido. Y en este caso, una vez que este linfocito ya maduró, se activó y adquirió sus funciones efectoras, va a estar capacitado por el mecanismo que sea, dependiendo que sea un linfocito B, un TCD4 o un TCD8, de contener al patógeno. Esto es exactamente igual, y les menciono algunas de las moléculas que están involucradas en estos procesos. Acá tienen una descripción más detallada de las moléculas que están involucradas en los procesos de interacción y de reconocimiento de los linfocitos tanto naïf como linfocitos activados. Estas moléculas, a las que conocemos como moléculas de adhesión y quimiotractantes, son las moléculas que están principalmente involucradas en este tráfico linfocitario diferencial, ya sea un tráfico para los linfocitos vírgenes u otro tráfico para los linfocitos que han sido activados. Estas moléculas reciben el nombre de solectinas y cialomucinas, que justamente una es el ligando de la otra, como pueden ver aquí. Es decir, las selectinas reconocen cialomucinas, las integrinas y las moléculas de adhesión de la superfamilia de la inmunoglobulina. Se llaman así familia de la inmunoglobulina porque tienen esta estructura globular que es típica de las inmunoglobulinas, pero quiero que le quede claro que no estamos hablando de un anticuerpo, ¿sí? Las integrinas justamente reconocen este tipo de moléculas. Después están también las caderinas, ¿sí? Que es otro tipo de molécula de adhesión. Dentro de la superfamilia de las inmunoglobulinas hay 5 que son muy conocidas, que se llaman ICAM 1, 2 y 3, ICAM por moléculas de adhesión intercelular,
La molécula de adhesión vascular, que permite que una célula se una a moléculas al endotelio o a la vasculatura, y las PECAM, que son las moléculas de adhesión endotelio-plaqueta, es decir, que permiten que las plaquetas se adhieran al endotelio. En esta figura ustedes pueden ver cómo un linfocito que ha sido activado puede ingresar en un tejido de donde proviene la noxa, ¿sí? Imaginémonos que acá tenemos un macrófago que ha fagocitado un microorganismo X, ¿sí? Este macrófago está, supongamos, en la piel, ¿sí? En algún momento, alguna célula dendrítica, que también estaba presente en este tejido, captó estos mismos microorganismos y migró al ganglio linfático más cercano para presentarle estos mismos microorganismos o estos microorganismos procesados, porque en realidad le va a presentar un antígeno a estos microorganismos, a un linfocito naïf que estaba en el ganglio. Como ustedes se acuerdan, ese linfocito se activó y iba a salir a circulación para ir al tejido donde se produjo o se captó ese antígeno. Entonces, ahora tenemos a este linfocito que fue activado en el ganglio y que volvió a circulación y que está intentando ingresar al tejido en donde está el microorganismo que comenzó la respuesta inmune. Sobre la superficie de este linfocito nosotros vamos a tener entonces algunas moléculas involucradas en el tráfico linfocitario y en la adhesión. Por ejemplo, vamos a tener integrinas en un estado que se llama de baja afinidad. Vamos a tener receptores de quimiosinas, que son moléculas quimiotácticas, que se generan en forma de gradiente y que van a llamar, por decirlo de alguna manera, estimular un gradiente quimiotáctico y un viaje en un sentido de los linfocitos hacia un tejido. También tener glandos de selectina, ¿sí? Todas estas moléculas que se van a expresar sobre la superficie de este linfocito van a permitir que en un tejido que está teniendo una respuesta inflamatoria y que seguramente ha incrementado también la densidad de moléculas de adhesión en su superficie, va a permitir que este linfocito se una transitoriamente a alguna de estas moléculas. Por ejemplo, que un ligando de selectina se una a una cialoadhesina. Esta unión es transitoria y no tiene demasiada fuerza, por lo cual el linfocito, si bien se une, puede ir rodando, es decir, el flujo sanguíneo hace que este linfocito pueda rodar. Esta unión transitoria y de baja afinidad define la fase que se llama rodamiento, ¿sí? Es decir, el linfocito ya no corre con el flujo sanguíneo, sino que se ha unido sobre un endotelio, pero con baja afinidad, y comienza a rodar, porque se une con algunas moléculas, pero no lo hace firmemente. Cuando este linfocito que está rodando sobre el endotelio reconoce además algunas quimiosinas que son producto de la respuesta inflamatoria local, ¿sí? Porque recordemos que hubo células que migraron, pero hay otras células que están captando esos microorganismos y están produciendo mediadores inflamatorios, entre ellos, por ejemplo, quimioquinas. Estas quimioquinas también pueden interaccionar con algunos receptores y van a permitir que la integrina que antes estaba en un estado de baja afinidad adquiere un estado de alta afinidad. Cuando se adquiere ese estado de alta afinidad y hay muchas moléculas de adhesión interactuando, ese linfocito va a adquirir una adhesión estable, es decir, ya no se va a mover, el flujo no lo va a arrastrar, el flujo sanguíneo no lo va a arrastrar, no lo va a hacer rodar, y una vez que se ha adherido firmemente,
este linfocito va a poder comenzar a migrar a través del endotelio, es decir, va a poder atravesar las células endoteliales para ingresar al tejido en donde están los microorganismos. Esa migración a través del endotelio, que ustedes en algunos libros la van a encontrar con el título de diapédesis, ¿sí? Va a permitir que haya ciertos cambios estructurales en el interior celular que le va a permitir atravesar el endotelio y moverse, generalmente atraído por estos gradientes de quimiosinas, hasta el sitio donde está el microorganismo. Supongamos que este linfocito del que estamos hablando sea un linfocito CD8, que tiene capacidad citotóxica, es decir, que es capaz de eliminar a un patógeno por lisis, ¿sí? Si habláramos, por ejemplo, de un linfocito TCD8 que ingresa a un tejido en donde hay un patógeno, una bacteria, supongamos, una vez que ingresa, ese linfocito activado va a poder ejercer todos sus mecanismos efectores y eliminar el patógeno, ¿sí? Entonces ahí estaríamos cerrando el ciclo, en donde el linfocito naive reconoció en un ganglio linfoide el antígeno del microorganismo que infectó piel, pero que fue llevado por una dendrítica. Esto permitió que el linfocito se activara y migrara luego específicamente al tejido donde estaba el patógeno. ¿Se entiende cuál es la idea? Me interesa que me digan si se entiende, chicos. Sí, profe, yo lo entiendo. Sí. Bien. Si alguien tiene una duda, por favor, me pregunta, no hay ningún problema. Bien, bueno, sí. Esto es nuevamente lo que les había nombrado antes. Aquí se ve bien el proceso de diapédesis, pero es exactamente lo mismo. En este caso, este no sería para entrar en un tejido inflamado, sino para entrar a el ganglio linfoide a través de las células, de las vénulas del endotelio alto. El proceso es similar, nada más que guiado por otro tipo de moléculas. Ahora ustedes quizás se puedan preguntar, ¿cómo hace un linfocito para saber, por más que esté activado, de dónde proviene el antígeno? ¿Sí? ¿Cómo sabe que tiene que ir a piel y no a cerebro? ¿O cómo sabe que tiene que ir a piel y no a intestino? Esto ocurre porque muchas veces los antígenos en sí mismos son capaces de inducir un tipo de respuesta que lleva a la producción de algunas moléculas especiales, pero por otra parte es el tejido inflamado, sea cual sea, que produce todas estas células que yo le dije que tenían actividad quimiotáctica y que generaban un gradiente, y que son las que van a permitir que el linfocito se sienta atraído, por decirlo de alguna manera, en forma secuencialmente cada vez más fuerte por ese gradiente de moléculas inflamatorias que están siendo producidas en un tejido particular, ¿sí? Este gradiente es lo que va a permitir lo que se llama el homing o el asentamiento en un determinado tejido, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un homing en piel, esto se va a producir porque vamos a tener un conjunto específico de moléculas que van a atraer a un linfocito hacia la piel. Y algo similar, pero vamos a estar hablando de otro conjunto de moléculas que van a estar atrayendo a los linfocitos hacia, por ejemplo, la mucosa intestinal del intestino delgado, ¿sí? Es decir, que va a haber distintos factores quimiotácticos y distintas moléculas de homing que van a permitir que los linfocitos migren específicamente hacia un tejido en particular de donde proviene el patógeno o el antígeno que se haya procesado. Ahora bien, vamos a cambiar un poquito de tema. Ahora vamos a discutir un poquito sobre el concepto de antígeno. ¿Qué entienden ustedes por antígeno? ¿Y qué entienden por inmunógeno? A lo largo del cursado vamos a usar estos dos conceptos, es decir, inmunógeno y antígeno, como sinónimos. Sin embargo, no es exactamente correcto hablar
de inmunógeno como sinónimo de antígeno. ¿Qué es un antígeno? Es una molécula reconocida como extraña, ¿sí? Ese es el concepto de antígeno. Ahora, el concepto de inmunógeno va más allá. Es una molécula que es reconocida como extraña, pero que además es capaz de inducir una respuesta inmune. Esto implica que hay algunas moléculas que pueden ser reconocidas como extrañas, pero que no van a tener la capacidad de generar respuesta inmune. Entonces, el verdadero concepto de antígeno en términos de respuesta es el concepto de inmunógeno, es decir, aquel que es reconocido como extraño, pero que también tiene la capacidad de generar respuesta inmune. Entonces, les vuelvo a aclarar, el término correcto es inmunógeno, pero nosotros, por cuestiones también didácticas y porque en los libros se utiliza como sinónimos, vamos a hablar de antígenos. Pero es importante que ustedes entiendan que existe una diferencia clara entre ambos conceptos. Por otra parte, también está el concepto de epitope, que muchas veces no llega a entenderse cuál es la diferencia de epitope y antígeno. Nosotros podemos hablar de, cuando hablamos de un inmunógeno o un antígeno, de una estructura muy grande, ¿sí? Supongamos, no sé, albúmina bovina, por decirlo así, ¿sí? Es un antígeno muy utilizado en estudios experimentales. La albúmina bovina es una molécula muy grande, ¿sí? Que tiene un tamaño similar al de la albúmina humana. Ahora, esa albúmina en sí misma, que es tan grande, tiene, si bien en sí misma es un antígeno, tiene muchos pequeños antígenos. Esos pequeños antígenos son los que nosotros llamamos epitope, ¿sí? Y el epitope no es otra cosa que la zona específica que es reconocida por los receptores del linfocito B o del linfocito T. Y en el caso de una proteína, estamos hablando de entre 8 o 12 aminoácidos para un linfocito T, o incluso estructura de 3, 4, 5 aminoácidos para un linfocito B, en una estructura macromolecular como puede ser la albúmina bovina. Es decir, que si bien nosotros podemos nombrar la albúmina bovina como un antígeno, porque justamente es una sustancia extraña, va a haber múltiples zonas que van a actuar como antígeno o ser reconocidas como antígeno, y esa estructura pequeña, que es la que justamente reconocen los receptores BCR o TCR, es lo que llamamos epitope antígeno. ¿Queda claro esto también? Es decir, un antígeno puede tener muchos epitopes, ¿sí? Ahora, ¿qué moléculas pueden actuar como antígenos o como inmunógenos? Profe, ¿Sí? una pregunta. Un ejemplo, ¿me podrías dar un ejemplo de un antígeno que no sea inmunógeno? Un apteno, por ejemplo. Un apteno son pequeñas moléculas, en general son, por ejemplo, sustancias químicas muy pequeñas, aromáticas, ¿sí? Que pueden llegar a ser reconocidas como extrañas, pero que no generan respuesta inmune, ¿sí? Hay un ejemplo típico que es algunos antibióticos pueden actuar como apteno y no generan respuesta inmune, pero en algunos individuos, y en este caso estaríamos más relacionándolo con una respuesta alérgica, pero hay algunas estructuras muy pequeñas que al ser unidas, por ejemplo, a la albúmina, se transforman en un antígeno de mayor tamaño y eso permite que sí sean reconocidas y generar respuesta inmune, ¿sí? Pero aquellos compuestos muy pequeños que no generan respuesta inmune se los denomina aptenos, ¿sí? Serían los antígenos por sí mismos, digamos, que son solo reconocidos. Pero cualquier antígeno que además genere respuesta inmune va a ser un inmunógeno. Gracias. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien. Ahora, ustedes van a ver, cuando empiecen a leer la bibliografía, que en general cuando se refiere a estructuras antigénicas, por favor, ¿pueden apagar los micrófonos si no están preguntando? Bien, los antígenos, entonces, ustedes van a ver cuando empiecen a estudiar a partir de la bibliografía, que generalmente se refiere, cuando uno habla de antígenos,
se refiere en forma indirecta a proteínas, ¿sí? Pero es importante que ustedes entiendan que no son los únicos antígenos posibles. Si bien son los principales antígenos o inmunógenos, existen otro tipo de estructuras o biomoléculas que también pueden actuar como antígenos. Es decir, que por ejemplo los glúcidos, los lípidos y los ácidos nucleicos también pueden ser antígenos, e incluso las estructuras combinadas, glicolípidos, glucoproteínas, etc. Es sí importante destacar que los linfocitos T, sobre todo los alfa-beta, son linfocitos que reconocen únicamente antígenos proteicos, ¿sí? En cambio, los linfocitos B pueden reconocer, además de proteínas, otro tipo de estructuras, principalmente ricas en glúcidos. Pueden ser glicoproteínas, glúcidos en sí mismos, etc. Es decir, que los linfocitos B tienen un rango más amplio de reconocimiento antigénico que un linfocito T convencional alfa-B. Ahora, los linfocitos gamma delta, ¿se acuerdan que yo les había nombrado que en el timo también podían madurar otras poblaciones y que recibían el nombre gamma delta en función de las cadenas que formaban el TCR? Bueno, los gamma delta, a diferencia de los alfa beta, sí pueden reconocer, por ejemplo, estructuras lipídicas. Es decir, que dependiendo de la célula vamos a estar reconociendo distintos tipos de antígenos. Chicos, vayan sumándose al Zoom de última, porque yo no tengo batería, o sea, en cualquier momento me voy a quedar sin batería. Así que si pueden, vayan sumándose al Zoom, yo me voy a quedar sin batería, pero comparto hasta donde pueda. En esta diapositiva, lo que nosotros ¿puede volver a repetir? O sea, los gamma delta, ¿qué otros antígenos pueden reconocer? Ahora lo vamos a ver de nuevo, no te preocupes porque después tenemos una diapositiva. Es alfa beta proteína, gamma delta lípidos. Resumiendo, pero ahora lo vamos a volver a ver. Una diferencia muy importante en el reconocimiento de los antígenos que tiene lugar entre los linfocitos B y los linfocitos T es qué tipo de antígenos reconocen, ¿sí? Volvamos al ejemplo de la albúmina bovina, ¿sí? Supongamos que esta estructura que está acá, que parece un nudo, un bollo de lana de color rojo, sea la albúmina bovina, ¿sí? El receptor del linfocito B podría reconocer, por ejemplo, una estructura o una secuencia de unos 5 o 6 aminoácidos que estén en la estructura lineal de la proteína. ¿Ustedes se acuerdan de estructura primaria, secundaria y terciaria de proteínas? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es importante para entender este concepto de cómo reconocen diferentes estructuras. El linfocito B puede reconocer, supongamos, una secuencia de 5 o 6 aminoácidos que están ubicados uno detrás del otro, es decir, la estructura primaria de la proteína en esta albúmina bovina. Imagínense ustedes acá que están reconociendo justamente esta secuencia de 6-7 aminoácidos. ¿Bien? Ahora, el linfocito T podría reconocer también esta misma secuencia, exactamente esta misma, de 6-7 aminoácidos. Pero fíjense, ¿está presente toda esta estructura acá? ¿O solo está presente esta pequeña secuencia de aminoácidos? ¿Qué ven ustedes en el dibujo? Solo la secuencia. Solo la pequeña secuencia. Entonces la pregunta es, ¿qué le pasó a toda esta estructura? ¿Qué me conoce? No. Recuerden que un linfocito T solo reconoce a su antígeno cuando es presentado por una célula presentadora de antígenos, ¿sí? En general, las células presentadoras de antígenos también son células fagocíticas. Entonces, ¿qué pasó? La célula presentadora de antígeno seguramente fagocitó toda esta estructura, la degradó, y más tarde vamos a ver cómo ocurre este proceso degradativo, la degrada de forma tal de obtener pequeños péptidos
¿sí? Y esos pequeños péptidos son los que se van a cargar sobre el complejo mayor de histocompatibilidad para mostrárselo al linfocito T, ¿sí? Es decir, un linfocito B puede reconocer directamente un antígeno sobre su estructura cuaternaria, es decir, solamente con ver el antígeno total, la macromolécula, es capaz de reconocer la secuencia, la pequeña secuencia que es capaz de reconocer el BCR. En cambio, el linfocito T necesita que la estructura antigénica grande sea procesada, degradada, y que ese antígeno sea presentado sobre un MHC recién para reconocerlo. Es decir, por eso requiere de una secuencia mucho más compleja de pasos, ¿sí? Por otra parte, el linfocito B, a diferencia del linfocito T, también es capaz de reconocer antígenos que nosotros llamamos tridimensionales o epitopes tridimensionales. ¿A qué me refiero con esto? Volvamos al ejemplo de la figura. Puede ser que en la estructura cuaternaria, ¿sí?, en la estructura 3D de la proteína, haya dos secuencias lineales que se crucen, pero que por su cercanía formen una estructura física, ¿sí?, que genere un epitope. Ese epitope, si la proteína se desnaturaliza, se pierde, ¿sí? Pero si esa estructura, si esta proteína mantiene su estructura cuaternaria, existe un epitope que llamamos tridimensional que puede ser reconocido por los linfocitos B. Es decir, que el linfocito B puede reconocer un epitope sobre una estructura enorme, una estructura cuaternaria. Puede reconocer un epitope lineal sobre una proteína desnaturalizada y puede reconocer un epitope tridimensional en una estructura cuaternaria. Por el contrario, el linfocito B solo puede reconocer una pequeña secuencia si previamente la célula presentadora procesó el antígeno de gran tamaño. Como ustedes pueden ver, hay mucha diferencia en la clase y en el procesamiento que requiere ese antígeno para ser reconocido. Esto lo voy a pasar y después voy a volver un poquito. Ahora, yo les comenté que en el caso del linfocito T, justamente la célula presentadora tiene que presentar el antígeno sobre el complejo mayor de histocompatibilidad. Ahora bien, como ustedes pueden ver, el nombre de este complejo no es complejo presentador de péptidos, es complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué tendrá que ver la histocompatibilidad con la presentación de antígeno del linfocito T? Es que justamente estas moléculas, las moléculas del complejo de histocompatibilidad, se descubrieron cuando se estudiaba qué sucedía cuando se trasplantaba un tejido y se rechazaba. O sea, se descubrieron estudiando trasplante y no presentación de antígenos. Por eso recibieron este nombre. Pero no quiere decir que no estén involucradas justamente en uno de los mecanismos principales de la respuesta inmune. Y que obviamente esos antígenos que se están presentando, que llevan al rechazo del tejido, obviamente son antígenos de la persona donante que están siendo rechazados porque se consideran extraños, como si fuera un patógeno. Entonces, está muy relacionado un concepto con el otro, pero vamos a revisar de ahora en más qué tipos de MHC existen, qué tipo de péptidos presentan y cuáles son las principales características de este gran sistema de genes que tenemos en nuestro organismo. Bien, entonces, ¿cómo se descubrió el complejo mayor de histocompatibilidad? Es decir, estas moléculas, como ustedes pueden ver acá abajo, el complejo mayor de histocompatibilidad es la célula, es la molécula que va a estar encargada de presentarle los pequeños péptidos a los receptores del linfocito T. Como ustedes pueden ver acá, las moléculas del MHC son capaces de anclar, ¿sí?, pequeños péptidos en una zona que se llama fosita, que generan como una fosa tridimensional en donde se acomoda el péptido y de esa forma pueden presentárselo al receptor del linfocito T. Obviamente esto se descubrió por los años 50
cuando se estudiaba trasplantes. ¿Qué pasaba? Cuando se intercambiaba tejido entre individuos que no eran idénticos, ¿sí? Como podríamos ser cualquiera de nosotros, si nosotros nos intercambiáramos tejido entre nosotros, lo más probable es que ese tejido sea rechazado. En cambio, cuando el tejido se intercambiaba entre individuos idénticos, por ejemplo, entre gemelos idénticos, el tejido era aceptado. Bueno, esto llevó al estudio justamente de estos genes, los genes del complejo mayor de histocompatibilidad, que en el caso de los seres humanos se llama HLA, y en los libros también lo pueden ver como H2, pero en ese caso se refiere a los ratones. Por lo tanto, nosotros generalmente utilizamos el término MHC como para nombrar a los dos, pero las siglas que ustedes van a encontrar en los libros son HLA para el de humanos y H2 para el de ratones. Este complejo o esta región enorme de genes que codifican para estas moléculas están ubicadas en el cromosoma 6 en los seres humanos y podemos encontrar tres grandes locus. Locus quiere decir zonas. Vamos a tener el locus del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, que son las moléculas A, B y C. Vamos a tener el locus del complejo de histocompatibilidad de clase 2 y vamos a tener los locus de P, de Q y de R. Y el locus de la clase 3, en donde vamos a encontrar moléculas de histocompatibilidad que se las conoce como moléculas no clásicas. Dentro de cada locus, no es que vamos a tener solo un gen A, o un gen C o un gen B, o mejor dicho, existen a nivel poblacional un número enorme de alelos A, B o C. Una pregunta, ¿el concepto de alelo lo manejan o lo tenemos que repasar? ¿Qué es un alelo? Las distintas formas que puedan adquirir un gen. Exacto. Es decir, que entre todos nosotros lo más probable es que este gen que representa al MHCA o HLA-A sea distinto entre todos nosotros, porque lo más probable es que cada uno de nosotros tengamos un alelo diferente del A. Y justamente esa diferencia en los alelos es lo que causa, en caso que nos intercambiemos tejidos, esto lleve al rechazo. Es decir, que solo aquellos organismos que tienen alelos idénticos en cada uno de estos locus son aquellos individuos que no van a rechazar, es decir, que van a aceptar el intercambio de tejido. Ahora bien, ¿qué características presenta el MHC? Decimos que el MHC es poligénico, polimórfico y codominante. Estas tres características son muy importantes porque obviamente tienen implicancias funcionales. ¿Qué quiere decir que es poligénico? Que obviamente hay más de un gen que codifica para los de clase 1, para los de clase 2 y para los de clase 3 monoclásicos, ¿sí? Es decir, está constituido por varios genes en cada una de esas regiones. Hay 3 para el de clase 1 y 3 para el de clase 2. Eso es poligénico. Como su nombre lo dice, más de un gen para cada uno de los grupos. En este caso, en esta diapositiva pueden ver simplemente en más detalle lo mismo, en donde ustedes van a ver que hay más de un gen en cada uno de los locus, y también que es polimórfico. ¿Qué quiere decir polimórfico? Que exactamente lo que dijimos antes, que existe más de un alelo para cada uno de estos genes. Y si ustedes se fijan, este listado que está sumamente incompleto representa los alelos más comunes que podemos encontrar para cada locus, sea el A, el B, el C, es decir, para el locus de clase 1 o de clase 2, y a su vez para los genes A, B o C, o DR, DQ y DP.
Para que ustedes tengan una idea de la gran variabilidad que presenta el complejo mayor de histocompatibilidad, acá pueden observar el número de alelos descritos para cada uno de estos genes a julio del 2009. Hoy se ha incrementado mucho más. Esta diapositiva es, ya como pueden ver, tiene prácticamente 12 años, estos datos, mejor dicho, tienen 12 años, pero para ese momento ustedes podían ver que el número de haplotipos posibles, es decir, de variaciones que podemos tener entre un organismo y otro, asciende a 1,5 por 10 a la 17. Es decir, que nosotros podríamos... Chicos, perdón, pero me estoy quedando sin batería. Igual el Zoom está abierto. Si necesitan el link que les pase, avísenme. Pero me tengo que ir porque no tengo más batería. Así que bueno, sigan la clase que creo que ya estaba por terminar igual. Gracias por sumarse. Células de nuestro organismo, ¿sí? Menos en los glóbulos rojos y en el trofoblasto fetal, para evitar justamente el rechazo. En este caso, vamos a tener de todos los alelos posibles solamente 6. 3 procedentes del padre y 3 procedentes de la madre. En el caso de las moléculas del complejo tipo 2, vamos a tener 12 moléculas como máximo, 6 procedentes de la madre y 6 procedentes del padre. Ahora, a diferencia de las de clase 1, que se expresan en todas las células del organismo, las moléculas de clase 2 solo se expresan sobre las células presentadoras de antígenos, y sobre todo las células presentadoras de antígenos profesionales, ¿sí? Es decir, las moléculas de clase 1 pueden estar presentes, por ejemplo, en un miocardiocito, en una célula glial, en cualquier célula, en una célula de la piel, en un endotelio, mientras que las moléculas de clase 2 solo van a estar presentes en células de origen leucocitario, es decir, mieloide en el caso de los monocitos, macrófagos y dendríticas, y existe un caso particular en el cual el linfocito B, pero no durante la respuesta primaria inmunológica, es decir, no durante el comienzo de la respuesta adaptativa, también podría más tardíamente actuar como célula presentadora. Ahora, esta expresión de MHC clase 2 es generalmente, si bien algunas células presentan una expresión basal, sobre todo las dendríticas, su expresión en los otros tipos celulares está determinada por la producción de un ambiente proinflamatorio, es decir, en general es inducido por citocinas proinflamatorias, por interferón gamma, por distintos mediadores
que generan un microambiente proinflamatorio. Ese ambiente proinflamatorio lleva a las células presentadoras de antígeno a incrementar la expresión de estas moléculas de clase 2, lo cual le da la capacidad de presentar más antígenos. En esta diapositiva ustedes pueden ver, en una forma muy simple, muy gráfica, cuál es la estructura de las moléculas de clase 1 y las moléculas de clase 2. Las moléculas de clase 1 están formadas por dos péptidos, uno que es un péptido variable y que justamente va a estar determinado por algún alelo de todos los que nosotros vimos de clase A, y la microglobulina beta 2, es decir, esta molécula, esta cadena es siempre constante y la que varía es la cadena alfa de clase 1. Esta estructura, como ustedes pueden ver acá, va a formar una estructura tridimensional en donde se va a formar lo que se llama la hendidura o la fosita, en donde se va a acomodar el péptido que luego le van a mostrar al linfocito T. Las moléculas de clase 2, en cambio, están formadas por dos moléculas, por dos alelos, a los cuales vamos a llamar alfa y beta, y entre estas dos también van a formar una estructura de hendidura o fosita que va a permitir el anclaje del péptido para ser presentado luego a el MHC. En general, ustedes van a ver en los libros que dicen que cada MHC puede presentar solo un péptido. A grandes rasgos esto es así, pero en realidad ya se sabe que puede presentar en realidad péptidos muy similares. Algunos MHC son más permisivos para presentar algunas variantes peptídicas, es decir, que por ejemplo, en un MHC clase 2 que puede presentar un péptido de aproximadamente 2 aminoácidos, podría presentar péptidos que varían en 1 o 2 aminoácidos en una determinada posición, siempre y cuando esos aminoácidos tengan una estructura química similar. Por ejemplo, si son todos aromáticos, o si todos tienen carga positiva, o si tienen más carga negativa, etc. Es decir, si en función de carga y estructura son similares, podrían llegar a presentar péptidos similares. Ahora bien, como vimos anteriormente, entonces para que un linfocito T pueda reconocer un antígeno sobre el MHC, ese péptido que es presentado por el MHC tiene que haber sido previamente procesado. Y van a existir 3 vías de procesamiento del antígeno, a las que vamos a llamar vía exógena, vía endógena y presentación cruzada. Son 3 vías posibles por las cuales los antígenos pueden ser procesados por las células presentadoras de antígenos. Ahora bien, ¿cuáles son las 2 vías principales, las más estudiadas? Una es el procesamiento o vía exógena, es decir, cuando los antígenos son captados del ambiente extracelular por endocitosis o fagocitosis, son procesados y luego cargados sobre las moléculas de histocompatibilidad de clase 2. ¿Sí? La otra vía es la vía endocítica, que es una vía en donde los antígenos que están en el compartimento intracelular, particularmente en el citoplasma, van a ser procesados por una molécula que se llama proteasoma y luego van a seguir un procesamiento que les permite ser cargados sobre las moléculas de histocompatibilidad de clase 1. En estas 2 diapositivas siguientes ustedes tienen un detalle de cómo se produce el procesamiento de la vía exógena o el de la vía endógena, que es en el siguiente. Volviendo de la exógena, nuevamente recuerden, cuando hablamos de procesamiento de vía exógena, el antígeno tiene que haber sido endocitado o fagocitado. Luego va a ser procesado, degradado y cargado sobre una molécula de clase 2. ¿Sí? Recordemos que los linfocitos CD4 son los únicos que pueden reconocer sobre clase 2. Por otra parte, los antígenos que han sido procesados por la vía endógena, es decir, que fueron captados en el citoplasma por el proteasoma, cargados sobre la molécula de clase 1 y luego llevados a la membrana extracelular, van a ser
van a poder ser reconocidos por los linfocitos T CD8. Una nomenclatura muy fácil, ustedes pueden recordar para no confundirse, es 8x1 o 4x2. En los dos casos da 8, ¿sí? Los linfocitos TCD8 reconocen sobre clase 1, 8x1. Los linfocitos CD4 reconocen sobre clase 2, 4x2, 8. ¿Sí? Es una nomenclatura, una forma muy fácil de no confundirse. Ahora bien, como yo les dije, existían 3 vías. La tercera vía es una vía que combina, que es una vía que se reconoce hace mucho menos, no es tan importante como las otras 2 vías, pero de hecho ocurre, que es la vía de procesamiento cruzado. En esta vía, ¿qué sucede? Se captan antígenos como si iniciáramos la vía exógena, pero hay un entrecruzamiento de vía y terminan siendo presentados sobre clase 1. Es decir, que en este caso, si bien también va a ser reconocido por un linfocito TCD8, vamos a estar reconociendo un antígeno que fue captado del exterior celular y no del interior celular. Se cree que esta vía de procesamiento cruzada, es una maquinaria evolutiva que justamente evolucionó para favorecer la presentación de aquellas células que no son parte del sistema inmune, ¿sí? Es decir, supongamos un miocardiocito, una célula endotelial, una célula que está en una glándula hormonal, etc. De forma tal que si se hubiese captado un antígeno del microambiente exógeno, este puede ser presentado por clase 1 y conocido como los linfocitos CD8. Esta vía incluso puede estar presente también en una célula dendrítica, y de hecho se las estudió en las células dendríticas. Las células dendríticas, por ser células presentadoras profesionales, pueden al mismo tiempo estar presentando antígenos por clase 2, por clase 1 y por clase 1, ya sea por la vía endocítica o por la vía de procesamiento cruzado. Por esta razón se dice que las células dendríticas son las células presentadoras por excelencia y las que tienen mayor capacidad de presentar los antígenos a un linfocito T en el ganglio linfoide secundario para iniciar la respuesta inmune adaptativa. Y esto es más de lo mismo. En este caso, en esta diapositiva, ustedes lo que pueden ver es que lo que yo les comentaba anteriormente, que tanto clase 1 como clase 2 pueden acomodar en la hendidura péptidos. Los de clase 2 pueden acomodar péptidos de entre 10 y 12 aminoácidos, mientras que los de clase 1 son un poquito más chiquitos, pueden acomodar péptidos de entre 8 a 10 aminoácidos. Y siempre estamos hablando de proteínas. En cambio, las moléculas de histocompatibilidad de clase 3 o no clásicas, ¿se acuerdan que era ese locus que estaba en el medio? Pueden presentar antígenos que no son proteicos o que al menos tienen una constitución en parte lipídica en la constitución del antígeno. Es decir, que justamente se cree que estas moléculas evolucionaron para presentar una clase diferente de péptidos a los linfocitos T. Y particularmente no se los expresan o no se los muestran a los linfocitos alfa beta, sino justamente los gamma delta, que son los linfocitos que reconocen estructuras lipídicas. Esto es simplemente un resumen de todo lo que estuvimos hablando. Y bueno, por último, voy a volver hacia atrás. Les quería mostrar esto. ¿Cuáles son las etapas de la respuesta inmune adaptativa, no innata, adaptativa? Es decir, estuvimos hablando que un linfocito naïf iba a reconocer en el ganglio linfoide un antígeno que había sido llevado hasta ese mismo ganglio por una célula dendrítica, o bien un linfocito B que había reconocido un antígeno que había drenado a través de los vasos linfáticos aferentes. En cualquiera de los dos casos, el encuentro con el antígeno, o sea, lo que llamamos el reconocimiento antigénico,
se va a dar en ese órgano linfoide secundario. ¿Qué va a suceder una vez que se haya dado ese encuentro? Estas poblaciones van a proliferar, ¿sí? Se van a expander clonalmente, es decir, que cada una de esas células va a generar un número de entre 20 o 30 células exactamente iguales, es decir, va a generar una expansión clonal. Una vez que estos linfocitos aumentan en número, el siguiente paso es diferenciarse. Y esta diferenciación conlleva la adquisición de las funciones efectoras, o sea, del linfocito B o de los distintos linfocitos T. Esta adquisición de funciones efectoras las vamos a ver en la clase de inmunidad adaptativa. Una vez que este linfocito se activó, recuerden que cambiaba su patrón de migratorio, su patrón de homing, y va a ser capaz entonces de ir por circulación sanguínea hasta el órgano del cual procedía el antígeno que lo activó, ¿sí? En ese caso, fíjense que estos dos primeros pasos ocurren en el órgano linfoide secundario, pero una vez que se activó y que cambia su patrón migratorio, va a ir al sitio de la infección. En el sitio de la infección va a ingresar a través de todo ese mecanismo que vimos de rolling, fijación y diapédesis, va a ingresar en ese tejido, y una vez que ingresa en ese tejido va a ejercer justamente sus funciones infectoras, que pueden ser citotoxicidad, neutralización, citotoxicidad, anticuerpo dependiente, etc. Todas las funciones infectoras que ustedes van a ver más adelante y que van a llevar a la eliminación del antígeno, ya sea por mecanismos efectores mediados por la inmunidad humoral, es decir, por los anticuerpos, o mecanismos efectores mediados por la respuesta celular, linfocitos T. Una vez que el patógeno haya sido eliminado, se va a dar una fase que se va a llamar de homeostasis o de contracción, en donde todas esas células que se activaron se van a eliminar, ¿sí? Es necesario porque imagínense que hubo una expansión clonal enorme. Todas esas células que ya destruyeron al patógeno, van a tener que ser destruidas o van a morir en un proceso que se llama muerte por activación, que van a morir por apoptosis, inducida por activación, y solo van a sobrevivir las células que vamos a llamar como células de memoria, linfocitos B o T, que van a ser capaces de responder mucho más rápidamente si hay una nueva entrada del patógeno. De todas formas, les quiero decir que todo esto lo vamos a volver a ver en la clase de inmunidad adaptativa, pero nuestra intención es que hoy tuvieran un paneo general de qué ocurría con las células del sistema inmune o con las células del sistema adaptativo, de algunos conceptos básicos de antígeno y de cómo se daba la presentación antígena. Somos totalmente conscientes que hoy vieron muchos conceptos nuevos. Recuerden que nosotros damos clases de consulta. El libro que nosotros recomendamos es el Feinboim, pero también pueden usar el Abas, que es un libro que tiene un nivel un poquito mayor de complejidad, pero que está muy bien explicado, tiene muy buenos gráficos que a ustedes nos van a ayudar mucho a entender todos estos procesos. Y si una consulta común, por ejemplo, que yo veo, es si pueden usar los libros de fisiología para estudiar inmunología. Y yo les digo que, bueno, lo pueden leer como para tener una idea general, pero lo que les recomendamos es que ustedes estudien del Feinboim principalmente o del Aguas, ¿sí? Y que los libros de fisiología o incluso de anatomía patológica que tratan de respuesta inmune tienen un enfoque mucho más general y superficial de lo que nosotros pretendemos. Profe, yo tengo... ¿Sí? Tengo una consulta. Yo tengo el Abbas, tengo la 5ª edición. ¿Sirve o me busco la 7ª? No, sirve. Quédate tranquila que sirve. Los conceptos más importantes están desde la 1ª edición. Hay algunas cosas que pueden variar, pero esas cosas que lleguen a variar a lo mejor las vemos acá. El único tema que no tiene el Feinboim, y creo que no lo tiene el Abbas, es vacunas. Nosotros generamos un texto
para ayudarlos a ustedes, y si no, hay un libro que después les vamos a informar cuando demos la clase, que pueden leer. Pero después el resto lo pueden estudiar del Findboard o del Labs, si cualquiera sea la edición. Listo. Muy bien. Bueno, los horarios de consulta están colgados en la página de Defensa, y probablemente, por las dudas, ya que hoy tuvimos problemas, yo les voy a pedir que chequeen si el link para la semana que viene sigue siendo el mismo, porque si hoy tuvimos problemas, lo más probable es que yo lo cambie. Entonces les voy a pedir que chequeen semana a semana si se mantienen los links para entrar a los seminarios. Y por otra parte, vamos a colgar también en la página estos mismos seminarios, pero no grabados. Profe, aparentemente el link es el mismo porque hay un Claro, Word iba a con ser el todo. mismo, pero si estamos teniendo problemas, como hoy muchos chicos no pudieron entrar, lo más probable es que lo cambien. Listo. Bien. Gracias. Bueno, Gracias, profe. ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿No? Bueno, nos vemos en el próximo seminario entonces. Bueno, Vale, muchas muchas gracias, gracias. profe. Vale, profe. Chao. Hasta luego.